Hola, mi nombre es Blanca Estela. Les envío un caluroso saludo. El día de hoy les haré una reseña del cuento Diles que no me maten de Juan Rulfo. Juan Rulfo nació el 19 de mayo de 1917 en Guadalajara, Jalisco. Fue un cuentista, fotógrafo, novelista y editor. Sus obras más relevantes son el volumen de cuentos El Llano en Llamas, 1953, su primer novela Pedro Páramo, 1955. También destaca su novela El Gallo de Oro, 1958. Cabe destacar también su cortometraje El Despojo, 1959, y su participación en La Fórmula Secreta, 1964. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. El cuento Diles que no me maten pertenece al libro El Llano en Llamas, el cual fue publicado en 1953. La corriente literaria al que pertenece el cuento es el realismo, dado que este se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración. El cuento comienza cuando un hombre le dice a su hijo, que se llama Justino, que vaya a pedir que no lo maten. Justino, temeroso, le niega a su padre ir, dado que piensa que también lo matarán, tan solo por ser su hijo. La historia nos transporta a cómo fue que terminaron en ese momento. El hombre había sido arrestado por la madrugada y lo amarraron a un horcón, y ahí estaba con toda la esperanza de vivir, pensando en aquel momento de hace tantos años que cambiaría por completo su vida. Guadalupe Terreros era el dueño de la Puerta de Piedra y también compadre de Juvencio Nava. Juvencio Nava era un campesino, pero un día estaba muy preocupado porque sus vacas no tenían alimento debido a la sequía. Así que su compadre no le quiso compartir de sus pastos y optó por romper la cerca del terreno y meter sus vacas. Cuando don Lupe se dio cuenta, estaba muy disgustado y le advirtió a Juvencio que cerrara su terreno y que si volvía a pasar le mataría un novillo, y así fue. Don Lupe mató un novillo de Juvencio. Pasaron 35 años desde que Juvencio Nava le arrebató la vida a Guadalupe Terreros. Le dio dinero a la familia de don Lupe. De igual manera dio 10 vacas al juez e incluso pagó la fianza de la cárcel. Después de lo que pasó, él tomó la decisión de mudarse a un terreno que tenía en Palo de Venado, junto a su hijo. Pasaron así los años y Juvencio perdió mucho, porque cada vez lo atormentaba que lo buscaran para fusilarlo. Y para que nadie lo encontrara, se refugió en un cerro, y solo bajaba de vez en cuando. En su piel ya se notaban los años y él vivía con esa esperanza de no morir fusilado. Ya se había vuelto un hombre que vivía en la calle, incluso su mujer lo dejó, pero él no le tomó importancia y no la fue a buscar. Un día, mientras estaba en el cerro, él tenía una milpa tierna. Vio que unos hombres estaban subiendo hacia el cerro y estaban aplastando la milpa. Bajó a decirles que no la pisaran, pues no se daría. Y ahí fue cuando se dio cuenta que cometió un error, pues los hombres se dirigían a él para arrestarlo. Él en ese momento pensaba que él no le había hecho daño a nadie y quería decírselo a los hombres, pero no se animaba. En un momento se los dijo, sin embargo, ellos no le prestaron atención. Llegaron a donde estaba un coronel y le dijeron los hombres que lo llevaban arrestado, que llevaban al hombre que estaban buscando. De pronto, al fondo se escuchó una voz diciendo que le preguntaran acerca de Guadalupe Terreros y del lugar donde él vivía. Y efectivamente, Juvencio respondió a todo eso.
El cuento termina el suspenso, pues la voz del fondo era el hijo del difunto Guadalupe Terreros, y dijo que había estado buscando a su padre durante mucho tiempo, y que después, al darse cuenta que su padre había desaparecido 2 días, lo buscaron y lo encontraron agonizando, y el único que pedía era que cuidaran a su familia. Al enterarse de estos hechos, decidió buscar la justicia por la muerte de su padre y que pediría que la persona que se había encargado de asesinar a su padre lo fusilaran porque no tenía ni el derecho a vivir, dado a lo que él hizo. Un sargento que estaba ahí le dijo a los hombres que llevaban a Juvencio que lo llevaran a amarrar para después lo fusilaran. Después una segunda voz dijo que lo emborracharan para que fuera más fácil fusilarlo. El cuento nos muestra la angustia de Justino, pues se notaba cómo iba y venía. Para concluir, el cuento dice que Justino amarró en su burro al difunto, le metió la cabeza a una bolsa, se subió a su burro y se dio prisa. En el camino iba diciéndole al difunto que sus nietos ni su nuera lo reconocerían, que su cara parecía que se la había comido un coyote. Se dio prisa para ver si podía alcanzar a hacerle un velorio al difunto. El cuento Diles que no me maten tiene un narrador homodigético. El tiempo donde se desarrolla es una conjugación del pasado y el presente. La temporalidad de la trama es mixta, ya que existe un juego entre el pasado y lo que está viviendo en ese momento Juvencio. El protagonista nos da a conocer su historia. El espacio en donde se desarrolla en tiempo se muestra que son 35 años tras el asesinato de Don Lupe. El espacio físico es un pueblo sencillo y marginado. De la misma manera se hace presente en la historia extradigética, dado que el narrador cuenta la historia para sí mismo. En pocas palabras, son sus pensamientos y él entra y sale de la historia solo desde su perspectiva. Espero que les haya gustado mucho mi reseña y muchas gracias por su atención.